Hola, ¿qué tal amigos? En este curso te voy a enseñar cómo crear tu propia página web de viajes, tours, reservas, como la que ves ahora en pantalla. Como puedes ver, tiene un diseño muy profesional. En este caso se llama Agencia de Viajes Valenzuela, que es mi apellido, pero asimismo amigos va a quedar tu página web de viajes. Aquí hay un formulario para que las personas puedan seleccionar la actividad que quieren realizar, el presupuesto, el destino, etcétera. También en la parte de abajo aquí están los tours que tú mismo también puedes agregar. Puedes agregar lo que son los precios, los días que tarda ese tour, también imágenes que puedan atraer a tu audiencia, y aquí viene toda la información que tú puedes agregar: cuánto dura el tour, el precio del tour, y aquí las personas pueden checar la disponibilidad y pueden seleccionar el día en los cuales ellos quieren ir al tour, y también pueden hacer el pago aquí mismo en tu propia página web. Todo esto lo vamos a estar viendo amigos paso a paso para que tú puedas crear tu propia página web de viajes totalmente completa. Así que si quieres aprender cómo hacerlo, comenzamos. Y bueno amigos, lo primero que necesitamos para crear nuestra página web de viajes es adquirir un hosting y dominio. Personalmente yo te recomiendo el mejor del mercado, que se llama HostGator, y te lo recomiendo porque tiene un precio bastante accesible y además es de excelente calidad. Recuerda que el hosting es donde va a estar alojado tu página web en internet, así que es de suma importancia. Entonces recuerda que yo te dejo un cupón del 70% de descuento que puedes aprovechar en el primer comentario. En cuanto le das clic te manda a la página principal y aquí tenemos que elegir un plan. Yo te recomiendo iniciar con el plan personal, y si más adelante quieres migrar a otro plan más avanzado lo puedes hacer sin ningún problema. Entonces dale clic acá abajo, contratar ahora. Yo te recomiendo contratarlo a 3 años porque te ahorras la mayor cantidad de dinero y la verdad es que es un beneficio para ti. Dale clic abajo, ir al carrito, y recuerda que nos van a estar regalando un año de dominio completamente gratis. Aquí tenemos que escribir el nombre del dominio que queramos registrar. Aquí puede ser pues el nombre de tu agencia de viajes.com, etcétera. En este caso puse este nombre de ejemplo. Vas a darle clic a esta lupa de color azul para verificar que el dominio esté disponible y se pueda registrar. Como puedes ver, acá nos está marcando ya dominio disponible y dominio gratis. Vamos a darle clic abajo, adicionar dominio, y después continuar con la identificación. Después nos manda a que nos creemos una cuenta acá en HostGator. Simplemente ingresa los datos que te pide el sistema, dale clic abajo, crear una cuenta. También acá nos pide que completemos el registro, entonces ingresa los datos que te está pidiendo, y ya por último dale clic continuar al pago. Nos manda a que nosotros amigos hagamos ya lo que es nuestro pago. Recuerda que yo te recomiendo pagar con tarjeta con PayPal, ya que la activación es inmediata. Si vas a estar pagando con tarjeta, acá simplemente ingresa todos los datos de tu tarjeta y ya por último dale clic a finalizar compra, y con esto ya se habrá procesado tu pago. Recuerda que toda la información de tu hosting y dominio te la mandan a tu correo electrónico. Ahora nos vamos a la página principal de HostGator de tu país. En mi caso es México, y acá arriba tenemos este icono de persona. Vamos a darle clic, portal de cliente, clic acá en entrar, y ya estamos dentro del panel de control de HostGator amigos. Acá en la parte de abajo tienes que ver tu dominio. En mi caso es mrandres.com. De tu lado derecho tienes el botón cPanel, vas a darle clic, se te va a abrir una nueva ventana, y en esta ventana tenemos que instalar el WordPress. A tu lado izquierdo tienes WordPress Manager. Si no te aparece acá lo puedes buscar acá abajo, simplemente bajamos y aquí donde dice software nos aparece lo mismo. Vamos a darle clic, nos manda a gestión de WordPress, clic en el botón instalar, y aquí tenemos un formulario de instalación para nuestro WordPress. Aquí donde dice seleccionar URL de instalación, asegúrate que diga HTTPS, y también acá selecciona tu dominio. Después en configuración del sitio, nombre del sitio sería el nombre de tu empresa, de tu agencia de viajes, etcétera. Descripción del sitio, a qué se dedica tu empresa, o si tienes un eslogan aquí lo escribes. Cuenta de administrador, muy importante que agregues un usuario. Esto es para acceder a tu panel de administración de WordPress. También acá ingresa una contraseña, también le puedes dar clic en esta llavecita para que te pueda ingresar una nueva el sistema.
También correo del administrador, súper importante que acá ingreses uno, porque aquí te envían toda la información de la instalación de tu WordPress. Después acá en elegir idioma vamos a seleccionar español, y aquí donde dice seleccionar plugin lo dejamos como está, Really Simple SSL. Después nos vamos hasta abajo y ya le damos clic en el botón instalar. Ahí, como puedes ver, se ve vacío, pero vamos a subir tantito y ya se está instalando lo que es WordPress. Solamente queda esperar un ratito. Listo, amigos, ya te va a aparecer el mensaje, enhorabuena, y aquí tenemos dos enlaces. Vamos a darle clic a este que dice admin URL, le das clic y se nos va a abrir ya una nueva ventana, pero con el WordPress ya instalado. Te va a aparecer este mensaje de aquí, dale clic en activar SSL, lo demás simplemente acá lo tachamos. Y listo, amigos, como puedes ver ya tenemos instalado nuestra plataforma de WordPress, ya estamos listos ahora sí para el siguiente paso. Después de esto, amigos, vamos a estar instalando la herramienta necesaria para hacer nuestra página web, en este caso de tours y de viajes. Para esto nos vamos acá en el menú de la izquierda, en el apartado que dice plugins. Vamos a darle clic y aquí, amigos, le damos clic arriba, añadir nuevo plugin. Después tenemos acá este apartado que dice buscar plugins. Aquí vas a escribir la palabra travel como lo ves en pantalla y te tiene que aparecer este plugin que ves aquí, WP Travel Engine. Muy importante acá que diga por WP Travel Engine. Entonces simplemente guíate por la imagen y le tenemos que dar clic al botón instalar ahora. Ahí, como puedes ver, se está instalando. Esperamos un ratito, después damos clic en activar. Ahí se está activando, nos va a aparecer este mensaje de acá. Recargamos ahí la página, la actualizamos para que ya veamos en este caso el inicio de este plugin. Como puedes ver, acá nos manda a una breve instalación, nos da la bienvenida y acá le damos clic aquí en continuar, y aquí tú puedes elegir, amigos, lo que es la moneda dependiendo en qué moneda tú quieres vender. Por lo general estos viajes se cotizan en dólar, pero si tú lo quieres, por ejemplo, en peso mexicano, en euro, etcétera, puedes seleccionar tu moneda base. En mi caso yo lo voy a estar dejando como está, en dólares. Después le damos clic acá abajito continuar y acá nos dice lo que es el email setting. En este caso lo vamos a dejar como está y lo vamos a estar saltando por el momento. Vamos a darle clic acá donde dice saltar. Después nos manda a page settings. Aquí vamos a dejar todo esto como está y le damos clic en continuar. Y acá nos manda, en este caso, los detalles de pago. Le vamos a dar clic acá donde dice skip porque lo vamos a estar configurando después. Y acá nos dice que nuestro sitio está listo. Entonces vamos a bajar y acá le vamos a dar clic hasta abajo donde dice ir al dashboard. Vamos a darle clic y ya nos manda acá, en este caso pues ya a la administración de nuestro WordPress. Ahora recuerda que vamos a estar trabajando en este plugin acá de tu lado izquierdo. Como puedes ver, te aparece esto que dice WP Travel Engine. Tienes esto de tweets, analíticas, todo esto es lo que nos instaló este plugin. Y aquí también vamos a estar trabajando, así que es importante que te puedas familiarizar con estas tres opciones. Como puedes ver, amigos, si nosotros nos vamos acá en la parte de arriba y ponemos visitar el sitio, vamos a estar viendo que ahora nuestra página web se ve así, con un diseño bastante feo, y lo vamos a estar cambiando, y es lo que me gusta mucho de esta herramienta porque ya prácticamente trae todo completo para que tú en cuestión de minutos puedas tener tu propia página web para vender viajes y tours. Entonces lo que tenemos que hacer es irnos aquí a WP Travel Engine y vamos a irnos a este apartado hasta acá abajo donde dice Themes. Vamos a darle clic y acá nos van a estar apareciendo, amigos, diferentes plantillas que tú puedes elegir. Como puedes ver, hay muchas plantillas y acá ves esto que dice Travel Monster Pro. Las que tienen la palabra Pro son de pago, así que es muy importante que pues lo puedas saber, ya que tienen un costo extra. Pero ¿cuál es mi recomendación para ti? Si tú realmente quieres ofrecer la mejor experiencia a tu cliente, te aseguro que invertir en una plantilla Pro
es la mejor opción porque prácticamente vas a tener características más avanzadas que no tienes en las que son gratis. Entonces esa sería mi recomendación para ti. Si te interesa la versión premium de este plugin, recuerda que también te dejo el enlace en el primer comentario, y como puedes ver, por un precio muy accesible tú puedes tener acceso a muchas otras funciones que la verdad es que te garantizo que valen cada dólar, porque yo mismo también las he usado y la verdad es que se paga sola la herramienta. Es de gran ayuda ya que te aumentan las conversiones a tope, entonces te lo recomiendo ampliamente. Entonces vamos a continuar, amigos, y vamos a estar instalando este que se llama Travel Monster. Entonces le das clic acá, obtener este tema, y te va a estar mandando a una nueva ventana. Y aquí simplemente dale clic al botón naranja, obtener ahora. Acá tienes que ingresar tus datos, tu correo, tu nombre y tu apellido, y le das clic en descargar ahora. Te va a estar llegando un correo electrónico, así que es importante que en este momento pues vayas a tu correo, lo abras, y allí simplemente te va a estar llegando el archivo de la plantilla. Lo descargas, amigos, y una vez que lo descargues, que sepas dónde se descargó, porque ahorita lo vamos a estar instalando. Entonces después nos vamos acá a la izquierda y vamos a darle clic aquí donde dice apariencia, después aquí donde dice arriba añadir un nuevo tema, y aquí, amigos, vamos a darle clic al botón subir tema. Nos aparece esto, seleccionar archivo, vas a darle clic y vas a estar buscando la carpeta donde se descargó el archivo. En mi caso aquí lo tengo, se llama así, Travel Monster. Vas a darle doble clic y después clic al botón que dice instalar ahora. Vamos a darle clic y ya se está instalando la plantilla. Aquí, como puedes ver, nos dice el tema se ha instalado correctamente. Vas a darle clic a activar y como puedes ver ahí ya se ha activado lo que sería el tema, amigos. Después, amigos, acá arribita tenemos esto que dice este tema recomienda los plugins. Entonces tenemos que darle clic empezar a instalar los plugins. Damos clic en este botón de arriba, se seleccionaron todos. Después acá arribita acciones en lote, vamos a seleccionar instalar y aplicar para que ya se puedan instalar todos estos plugins necesarios para que el tema pueda instalarse de forma correcta. Ahí, como puedes ver, ya se están instalando todos y aquí nos dice todas las instalaciones han terminado. Dale clic abajo, volver al instalador de plugins, y ahora tenemos que activarlos. Vamos a igual a darle clic acá arriba, seleccionamos todos, acciones en lote y damos clic en activar y clic en aplicar para que ya se activen todos. Te aparece este mensaje, dale clic a volver al escritorio y ya hemos activado todos los plugins. Aquí te aparece esto, vamos a tachar esta parte. Después, amigos, nos vamos a este apartado donde dice apariencia. Y aquí tenemos esto que dice Demo Importer Plus. Vas a darle clic y aquí tú puedes importar lo que sería la plantilla, en este caso toda la estructura. Porque si nosotros ahorita vamos a nuestra página web, como puedes ver se ve así. Entonces falta darle ese diseño. Ahora lo que tenemos que hacer aquí, recuerda que la plantilla que elegimos es esta. Y ahora lo que tenemos que hacer es darle clic a este botón que dice importar. Aquí nos van a estar apareciendo, amigos, dos opciones. Como puedes ver nos dice importar solo la home o importar el sitio completo. Si tú eres principiante, yo te recomiendo importar el sitio completo porque es más fácil que tú puedas eliminar la información que no necesitas y simplemente guiarte cómo están hechas las cosas para que tú simplemente hagas lo mismo. Entonces es mucho más fácil para ti. Entonces vamos a darle clic acá, importar sitio completo. Nos manda este apartado de aquí, dejamos todo esto como está y damos clic acá donde dice importar. Acá tenemos que esperar a que todo se importe, no movemos absolutamente nada, amigos, solamente queda esperar para que ya se pueda importar todo nuestro sitio. Y listo, amigos, después de unos 10 a 15 minutos ya terminó toda la importación de nuestro sitio. Y dale clic a este botón ver sitio y como puedes ver, amigos, acá lo tenemos.
date cuenta el diseño tan profesional y tan impresionante que ya tienes para tu página web de viajes en tan solo unos minutos. Y lo mejor de todo, amigos, es que es totalmente funcional. Lo único que ahora tenemos que hacer es agregar tu logo, agregar tus redes sociales, tu teléfono, absolutamente toda la información de tu empresa para que ya le demos, por así decirlo, ese toque de tu marca. Entonces quiero que veas lo fácil que es. De hecho, no llevamos mucho ya en este tutorial y mira, ya prácticamente estamos más del 50% ya en este curso. Entonces ahí lo tenemos, así se tiene que ver ahora mismo tu página web con este diseño tan impresionante y tan chulo. Entonces, amigos, vamos a comenzar a modificar toda esta información. Recuerda que aquí tienes esto que dice mi blog. Si tú, por ejemplo, acá le das clic, puedes acceder a este panel de administración de WordPress. Ahora, si quieres volver a ver lo que es cómo se ve tu sitio web, acá arriba tienes mi blog, no le damos clic, solo nos posicionamos y te va a aparecer visita el sitio. Le das clic y ya vuelves a esta misma página que sería tu página web, pero que ya la puedas ver cómo se estaría viendo, ¿ok? Entonces, para comenzar a cambiar toda la información, amigos, acá tenemos este botón arriba que dice personalizar. Vamos a darle clic y acá viene lo bueno, amigos. Entonces, como puedes darte cuenta, aquí todo este sería el espacio que nosotros vamos a poder modificar. Entonces, por ejemplo, acá si queremos modificar el correo, el número de teléfono, las cuentas de nuestras redes sociales, vas a darle clic solamente en este lapicito y acá te aparece ajustes generales, ancho de la cabecera. Generalmente yo lo dejo como está, cabecera fija, y tenemos el color de la cabecera superior. ¿Qué quiere decir? Este color que está aquí, como puedes ver, está en color verde. En este caso yo quisiera ponerlo en color azul. ¿Cómo lo podemos hacer de una forma muy rápida? Yo te recomiendo darle clic derecho. Aquí vamos a estar bajando y tenemos esto que dice inspeccionar. Entonces se abre esta parte de acá y tienes esta flechita de aquí. Le das clic y acá selecciona esta parte. Le das solamente un clic. Como puedes ver acá en la parte de abajo se nos abre este apartado y podemos ver lo que es el color. De hecho ahí te lo estoy enseñando. Y acá nosotros lo podemos cambiar y se va a ver en tiempo real cómo se vería ahí nuestra cabecera. Entonces esta es una forma fácil en la cual nosotros lo podemos hacer, y aquí como puedes ver nos aparece lo que es el código del color y simplemente ya lo puedes tú copiar y aquí lo puedes pegar. Entonces simplemente lo pegamos para poder cambiar ese color de la cabecera. Y acá también lo que es el color de texto, en este caso yo no lo modifico porque me parece que se ve ya muy bien así. Y para cambiar ya, por ejemplo, el color de esta cabecera, le das clic acá arriba en publicar. Todos los cambios que tú hagas es importante darle clic en publicar para que se puedan guardar. Entonces vamos a ver ahora si ya ha cambiado el logo de la cabecera. Pues simplemente te vas a tu dominio y como puedes ver, amigos, efectivamente ya hemos cambiado el logo de la cabecera. Como puedes darte cuenta, ahí ya va agarrando forma tu página web para viajes. Entonces, ¿qué más podemos cambiar aquí, amigos? En este caso, menú de navegación. Si le damos clic, aquí tú puedes ver los espaciados, pero me parece que los espaciados están muy bien, no es necesario cambiarlos. Aquí también información de contacto, le damos clic y el teléfono que está acá lo puedes modificar. Vamos a agregar un nuevo número de teléfono. Como puedes ver, yo agregué este número de teléfono. Acá, por ejemplo, correo electrónico, ahí le puse contacto @mrandres.com, y como puedes ver, igual ya terminamos de modificar esto. Le puedes dar clic en publicar para que vayas a ver cómo se está viendo ya la página web. En este caso vamos a seguir modificando. Tenemos esto que dice botón de la cabecera, igual le damos clic y acá tenemos esto que dice reservar ahora. En este caso esto de etiqueta del botón acá no nos aparece, amigos, pero pues no hay ningún problema, simplemente no lo vamos a estar tocando por ahora porque realmente no afecta en nada. Después aquí dice ajustes de redes sociales, vas a darle clic y también acá tú puedes activar o desactivar. Por ejemplo, acá el Facebook tienes este ojito, si lo quieres desactivar le das clic y como puedes ver ya se desactivó, es decir, ya no va a aparecer. Si lo quieres volver a activar, pues acá le das clic y ya se activa. Así puedes hacer con las redes sociales que tú tengas. Aquí todavía no podemos agregar el enlace, te lo voy a enseñar cómo lo puedes agregar más adelante, pero solamente recuerda que aquí puedes activar, desactivar y también cambiar el orden. Para cambiar el orden, si por ejemplo Facebook lo quieres poner acá abajo, simplemente acá le das clic, lo mantienes presionado
y como puedes ver allí podemos cambiar el orden de las redes sociales. Entonces ya va a depender de cada persona cuáles redes sociales tengas para que tú aquí las actives o las desactives. También acá en la parte de abajo por último tenemos esto de ajustes de la cabecera para móviles. Siéndote muy sincero, esto no lo muevo para nada porque realmente ya está muy bien configurado y la página web se ve excelente en teléfonos móviles, así que no vas a tener ningún problema. Entonces, como puedes ver amigos, toda esta parte de acá arriba ya la hemos visto, está súper fácil, ya lo viste cómo puedes modificar y continuamos. Después amigos, lo que puedes modificar acá, que es una de las cosas más importantes, es el logo. Acá tienes este lapicito, casi no se ve, pero ahí se ve tantito, dale clic y acá como puedes ver dice logotipo, tienes este logo por defecto. Para cambiarlo por el nuestro simplemente le das clic, cambiar el logotipo, te va a estar mandando aquí, dale clic en seleccionar archivos y acá te manda a tu computadora para que selecciones el logo. En este caso voy a seleccionar este logo Valenzuela. Ahí se está cargando amigos, como puedes ver ahí ya se cargó. De nuestro lado derecho tienes el botón seleccionar, le das clic, aquí te aparece esto de recortar, pero vas a darle clic acá, omitir el recorte y como puedes ver ya se ha puesto lo que sería el logotipo de forma muy fácil y muy sencilla. Ahora si tú aquí este logo lo quieres hacer más grande, tienes esto abajo, ancho del logo, simplemente acá con esta ruedita si la vas subiendo ahí se ve más grande. Entonces ya va a depender de cada persona qué tan grande quiera que aparezca el logo. En este caso lo voy a dejar en 220 porque así me gusta en este tamaño. Después tienes esto, título del sitio, aquí puedes agregar el nombre de tu agencia de viajes. Como puedes ver ahí yo le puse agencia de viajes Valenzuela o simplemente tours, viajes, etcétera. Después ocultar eso, déjalo como está, descripción corta, aquí a qué se dedica, en este caso yo le puse los mejores viajes a buen precio. Esto es importante también para el SEO de tu página web, para cuando alguien te busque con el nombre de marca, pues tú puedas aparecer, muy importante. Entonces, como puedes ver, lo demás lo dejamos como está. Recuerda que también acá tú puedes agregar un icono de tu sitio para que esto al momento de cargar la web pueda aparecer un icono y aquí tú lo puedes igual seleccionar. Es una imagen, ahí te dicen las medidas y lo vas a subir igualito que subiste lo que sería el logotipo de aquí. Entonces de eso pues también no hay ningún detalle. Después tienes la tipografía del sitio, si quieres poner otra letra lo puedes hacer. En mi caso yo lo dejo como está porque me gusta mucho esta letra, la verdad es que se ve muy profesional. Y también acá abajo tienes los colores del título del sitio, igual acá como puedes ver a mí también la verdad es que me gusta mucho el color que trae sin ningún problema. Y listo amigos, como puedes ver ya hemos modificado toda esta parte. Igual dale clic en publicar para que ya se guarden los cambios y vamos acá, vamos a actualizar. Y como puedes ver amigos, ahí ya nos aparece lo que es el logo y nos aparece acá esto, agencia de viajes Valenzuela. Como puedes ver ya va agarrando forma tu página web para viajes de una manera tan fácil y tan sencilla. Entonces vamos a continuar y aquí amigos ya es todo lo que nosotros vamos a estar modificando. Ahora lo que vamos a hacer es tachar esto acá en esta tachita de aquí y nos va a estar mandando aquí a la página principal. Ahora lo que vamos a estar haciendo es modificar por ejemplo esta información, que le puedas poner otro nombre, también esto que pueda estar en español, etcétera. Entonces para hacer esto le das clic a este botón de arriba, editar con Elementor y ahí nos va a estar cargando Elementor para que nosotros podamos comenzar a modificar de una manera muy simple. Te aparece esto, simplemente dale clic abajo, continuar y aquí amigos, por ejemplo, si quisiéramos modificar este texto, dale un clic y acá simplemente comienzas a escribir. Vamos a escribir lo siguiente, lo puedes hacer desde aquí o también desde aquí, viene siendo exactamente lo mismo. Como puedes ver ya le puse tu mejor viaje comienza hoy, no esperes más y vámonos. Entonces como puedes ver ya le da otro plus de nuestra propia marca. Entonces por esto date cuenta cómo es muy fácil, así puedes tú modificar cualquier texto de la plantilla. Después de esto amigos tenemos acá lo que es el formulario. Para modificar el formulario como puedes ver ahí dice actividad. Entonces en este apartado tenemos esto que dice trip search, que sería el formulario, y acá
tenemos a la izquierda adicional, vas a darle clic y acá muy sencillo tienes esto que dice destination, actividad. Solamente lo que tienes que hacer es poniéndolo en español o poner lo que tú quieras, así de simple y de sencillo. Por ejemplo, acá donde dice destination, pues yo le voy a poner destinos. Ahí como puedes ver le puse destino, acá activity le voy a poner pues actividad. Como puedes ver ya los modifiqué, es lo mismo que tú tienes que hacer. Aquí poner todo esto en español y recuerda que para guardar los cambios dale clic abajo en este botón que dice actualizar para que se pueda guardar toda esta parte. Después tenemos este botón que dice buscar, igual lo tenemos que modificar, amigos. Este botón de buscar es el primerito que aparece, ahí te lo enseño con la flecha y simplemente igual le vamos a poner acá buscar ahí en español. Como puedes ver ahí lo puse, igual actualizamos. Y como puedes ver ya tenemos esta parte modificada, mira qué sencillo. Después igual nos vamos acá a la plantilla, así es como estaba antes y actualizamos para ver cómo se ve ahora mismo. Ahí como puedes ver dice tu mejor viaje comienza hoy, no esperes más y vámonos. Y como puedes darte cuenta ya nos aparece esto en español, amigos. Mira qué tan fácil y tan sencillo puedes tú tener tu agencia de viajes en tan solo unos minutos. No llevamos mucho tiempo, amigos, entonces date cuenta cómo todo va agarrando forma de nuestra marca de viajes. Entonces vamos a seguir acá viendo lo siguiente. Aquí en la parte de abajo esto viene siendo lo mismo, tú lo puedes modificar, amigos, a tu gusto. Si quieres agregarle la información viene siendo exactamente lo mismo. Acá bajamos y aquí le das un clic y acá puedes comenzar a modificar esto y agregar toda la información que tú quieras. Realmente es muy sencillo, como ya lo hemos estado viendo ahorita. Igual aquí por ejemplo esto también tú puedes aquí modificar todo lo que tú quieras, el texto. Ahí como puedes ver yo le puse tours más pedidos. Acá abajito igual nosotros podemos poner lo que queramos. Y acá viene este apartado, amigos, es de los tours que nosotros vamos a ir agregando. Entonces este apartado de los tours de aquí lo vamos a ir agregando nosotros de forma manual, digamos, para que nosotros pues podamos decirle al usuario cuáles son las opciones que tenemos de viajes. Entonces igual ahorita te voy a enseñar cómo agregar estos tours de viajes, paquetes, etcétera. Pero recuerda que cualquier información que tú quieras modificar de la página principal lo puedes hacer así como ya te comenté, le das clic y acá lo empiezas a modificar. Ahora, amigos, ya para salirnos de aquí de Elementor, acá tienes estas tres rayitas, vas a darle clic y clic a salir. Después vas a darle clic decidir más tarde y ya nos salimos a este apartado. Después le das clic a esta W para que nos mande ya al menú, en este caso de WordPress en la administración. Entonces aquí tenemos esto que nos dice WordPress Travel Engine y también tenemos estos de trips. Entonces si le damos clic acá a trips, tenemos lo siguiente, amigos. Tenemos acá los trips que están agregados por defectos. ¿Qué quiere decir esto? Que estos son los trips o viajes demo que tiene lo que es la plantilla ya instalado por defecto. Pero lo mejor de esto, amigos, es que tú puedes agarrar uno para que te sirva como referencia. Por ejemplo, si yo quiero ver este trip de ejemplo, simplemente le doy clic, amigos, y acá se nos va a abrir este apartado. Viene toda esta información que nosotros podemos rellenar, y si tú quieres ver cómo se ve esta parte, le das clic a este botón para que veamos cómo se ve ese viaje. Ok, entonces como puedes ver tiene esta imagen, acá incluso pueden agregar 2-3 imágenes y acá abajito viene toda la información, cuánto dura, en este caso 7 días, todo lo que incluye, también acá el overview, el itinerario, viene toda la información, amigos. Todo esto te va a servir a ti de base para que tú lo único que hagas es modificarlo al viaje que tú quieras agregar y promocionar. Es lo único que tú vas a estar haciendo, y después esta plantilla la puedes clonar para agregar otros viajes. Así de fácil y de sencillo, amigos. Entonces, para regresar acá vamos a darle clic a este botón de WordPress y aquí a la derecha tenemos la categoría de precios, los destinos, las actividades, el tipo de tweet, la dificultad y los tags. Todo esto es muy importante porque por defecto
Por ejemplo, si tú le pones acá destinos, por defecto nos aparecen destinos demos que nos ha creado la plantilla. Ahí como puedes ver Francia, India, Maldivas, Nepal. Entonces todo esto tú lo puedes modificar. Por ejemplo, si tú aquí quieres modificar, vas a darle clic acá en editar y aquí le puedes poner, por ejemplo, Ciudad de México, ok, que sería el destino que tú manejas. Por ejemplo, este de Sloop simplemente lo borras y lo dejas así vacío y hasta abajo le das clic en actualizar. Recuerda que también puedes cambiarle la imagen, obviamente que sea de Ciudad de México, y le das clic en actualizar. Y así, amigos, tú puedes ir haciendo con todos. Vamos de nuevo acá a destinos. Y así, por ejemplo, si Francia, si tú no ofreces Francia, igual le das clic en editar y le pones, por ejemplo, Los Cabos, por ejemplo, y también el slot lo borramos y hasta abajo le damos clic en actualizar y agregamos una imagen referente a Los Cabos. Y así nos vamos yendo, amigos, hasta que terminemos con todos. Y si, por ejemplo, hay alguno que tú ya no quieras agregar, lo puedes eliminar. Simplemente acá le das clic en borrar y ya borras esa parte y no hay ningún problema. Igual, si tú aquí no manejas India, le das clic en editar y le puedes poner, por ejemplo, Cancún, por ejemplo. Borramos este y hasta abajo le damos clic en actualizar. Y así puedes hacer con todos, amigos, hasta que puedas completar los destinos que tú estés manejando. Igual, si quieres crear un destino nuevo, aquí agregas el nombre, el slot lo dejas vacío y agregas una imagen y le das clic abajo, agregar nuevo destino, y aquí se te va a ir poniendo los destinos que tú tengas ya agregados. Viene siendo lo mismo, amigos, igual con las actividades. Aquí abajito lo tenemos, actividades. Si tú manejas ese sector de actividades, igual le das clic acá, actividades, y por ejemplo, si manejas lo que es un City Tours, igual lo puedes dejar con el mismo nombre, o si se lo quieres cambiar a español, le das clic en editar y se lo cambias a español. Igual, si manejas ciclismo es lo mismo, le das clic acá en editar y aquí simplemente lo podemos cambiar y le podemos poner ciclismo como lo estás viendo. Borramos el de abajo y hasta abajo le damos clic en actualizar y listo, amigos. Así vamos cambiando las actividades que nosotros ofrezcamos. Y si, por ejemplo, aquí solamente tú ofreces 3 actividades, pues simplemente las demás las borras y no hay ningún problema. Entonces, igual con el apartado de actividades. Después abajo con el tipo de viaje también es muy importante. Si tú manejas esto, igual acá es importante que tú lo puedas definir, y si no también lo puedes borrar. Realmente no hay ningún problema por esa parte, viene siendo exactamente lo mismo. Acá también tenemos esto de dificultad, igual viene siendo lo mismo. Si tú quieres, por ejemplo, una dificultad fácil, extrema, muy dura, mediana, entonces aquí está en inglés, igual lo puedes modificar, dale clic en editar y aquí pues tú lo puedes modificar. Por ejemplo, si realmente manejas esta dificultad de easy, pues le pones acá fácil, acá borramos este y acá esto lo traducimos al español, amigos, y así tan fácil y tan sencillo, amigos, lo hemos hecho de forma muy rápida. Y abajo ya le das clic en actualizar y viste qué tan fácil fue el tema de la dificultad, súper fácil. Así puedes hacer con todos los que tú ves aquí, amigos. Y ya por último el tag, que siéndote muy sincero no me gusta utilizarlo mucho porque ya siento que está muy desactualizado esto del tag. Entonces yo eliminaría todo esto. La verdad es que no me gusta este apartado del tag, no lo recomiendo utilizar. Entonces como puedes ver, amigos, así es como tú categorizas todos tus viajes. Es una forma de ordenar todos los viajes que tú ofreces de forma fácil y sencilla. Y bueno, amigos, ahorita te voy a estar enseñando cómo tú puedes agregar una actividad, un destino, un trip. Realmente es lo mismo, solamente que tiene otro nombre, pero viene siendo lo mismo. Cómo tú lo puedes agregar desde cero y agregar toda la información. Pero antes de esto quiero recomendarte un plugin que es gratis y que lo puedes instalar. Esto te va a estar ayudando al SEO de tu página web, así que es muy importante. Vamos a darle clic acá en este menú de la izquierda donde dice plugins y simplemente acá vamos a darle clic arriba, añadir un nuevo plugin. Vas a escribir Yoa SEO igualito como lo ves acá en pantalla y te va a aparecer este que ves en pantalla. Vas a darle clic en instalar ahora. Se está instalando, después le das clic en activar y allí se está activando. Vamos a esperar un ratito. Como puedes ver, ya se activó. De tu lado izquierdo te va a estar apareciendo la herramienta. Si no te aparece, tienes que actualizar acá en la parte de arriba.
nos aparece esto de recargar ahora o dale F5 para que se actualice, y acá te aparece esto que dice Yoa SEO. Vas a darle clic y esto es muy importante para el SEO de nuestra página web, súper importante, porque si tú por ejemplo quieres vender viajes para Cancún, puedes empezar a posicionarte por ejemplo las mejores playas de Cancún, etcétera, para que poco a poco te vayas posicionando en la SERP de Google y allí puedas comenzar a ganar clientes, muy importante. Entonces aquí tenemos esto de general, después ajustes, dale clic y acá tenemos esto que dice características del sitio. Acá tenemos básicos del sitio, nombre de la web, ahí ya Agencia de Viajes Valenzuela, nombre alternativo de la web lo dejamos como está, descripción corta ya la tenemos, aquí puedes agregar una imagen de tu empresa, representación del sitio, bueno lo dejamos como está, no hay ningún problema por esa parte, conexiones del sitio pues también, y acá viene algo muy importante, por ejemplo acá donde dice tipos de contenido, en este caso trips lo dejamos como está, páginas de destino también. Pero acá hay un punto muy importante que sería esto que dice categorías y etiquetas. Vas a darle clic en mostrar más y tienes esto que dice etiquetas. En este caso no queremos que esto de etiquetas se indexe en Google porque prácticamente es como gastar tráfico del bot de Google. Así que es importante que esto, amigos, acá en la parte de abajo, mira que dice acá apariencia en el buscador y está encendido. Esto lo vamos a apagar porque luego te crea muchas páginas y te indexa muchísimas páginas, entonces esto prácticamente te va a causar de que no se indexe bien tu sitio web. Realmente no queremos que las etiquetas se indexen porque prácticamente no te van a servir para nada, ok, muy importante. Después tienes esto que dice trip tag, igual esto no lo vamos a estar indexando, acá lo apagamos. Después tienes esto que dice tipo de tweet, igual acá lo vamos a apagar porque no nos interesa que esto se esté indexando. Después igual tenemos esto de dificultad, también lo apagamos. También tenemos destinos, en este caso destinos lo dejamos como está, categorías también, categorías, actividades, eso igual lo dejamos como está. Y listo amigos, así es como ya tenemos este plugin de Yoa SEO, muy importante. Aquí en esto de Yoa SEO guardamos todo hasta la parte de abajo, le das clic en guardar cambios y listo, ya se han guardado los cambios. Después acá le damos clic en este botón que dice ajustes amigos, le damos clic. Y acá tenemos esto de generales, igual acá es lo mismo, asegúrate que aparezca el título del sitio, la descripción corta, agrega lo que es un icono que ya te comenté, lo que son las medidas, ahí te lo dice el mismo WordPress. También acá asegúrate que aparezca HTTPS, ok, también por ejemplo aquí lo dejamos esto todo como está. Después nos vamos acá abajo, escritura, en esto de escritura igual lo dejamos como está. Después tenemos acá lectura, igual dejamos esto como está, no hay ningún problema. Entonces muy importante, igual acá fíjate esto que dice pedir a los motores de búsqueda que no indexen el sitio. Si esto está activado, desactívalo, muy importante porque si no tu página web no se va a indexar en Google, súper importante. Después tenemos acá los comentarios, esto también es importante porque aquí por ejemplo esto de permitir avisos de enlaces, acá lo vamos a desactivar. También permitir que se envíen comentarios en las entradas nuevas lo dejamos como está. Lo que dice el autor igual este lo dejamos como está. Los usuarios deben registrarse y acceder para comentar y seleccionamos este que dice el comentario debe aprobarse manualmente. Lo seleccionamos y también guardamos esto acá donde dice guardar. Yo te recomiendo igual elegir este logotipo de Gravatar, elegir este. Vamos a darle clic acá en guardar cambios. Después amigos, acá donde dice medios no movemos nada. Enlaces permanentes vendría a ser lo último, por defecto te aparece, en este caso si te aparece así en estructura personalizada es importante que te pueda aparecer así, nombre de la entrada, muy importante. Entonces debes de asegurarte que seleccione este nombre de la entrada, que esté seleccionado. Y listo amigos, ya es todo lo que tendríamos que mover aquí. Ahora sí, lo que tienes que hacer, vamos a enseñarte en este caso acá donde dice trips, a dar de alta un nuevo viaje o una nueva actividad, que es lo que yo tengo acá. Como puedes ver acá lo tengo, en este caso este que dice Parque Xcaret con Show México Espectacular. Vamos a estar dando de alta esto amigos como ejemplo. Entonces amigos,
amigos, acá vamos a estar agregando nosotros un nuevo tweet. Ok, y aquí le damos clic a este botón que dice añadir nuevo. Vamos a darle clic y acá tenemos que añadir el título de esa actividad. En este caso, como puedes ver, yo solamente lo voy a copiar de acá y es esto: Parque Xcaret con Show México Espectacular. Lo voy a copiar y acá agrego el título. Después, amigos, esto de código del trip, déjalo como está, es algo que asigna el sistema por defecto. La duración, igual acá la duración dice que es de 6 horas 30 minutos. Entonces igual acá le ponemos de 6, vamos a ver si nos deja 6 horas, ok, le podemos poner 7 horas por ejemplo. Después tenemos esta opción que quiere decir que prácticamente las personas no pueden reservar, como digamos que lo reserven para hoy mismo de forma rápida, no lo van a poder hacer. Entonces la puedes activar y aquí puedes escoger cuántos días con anticipación. Podemos acá ponerle por ejemplo 2 días. Después aquí tenemos esto de el mínimo de edad. En este caso, si por ejemplo son solamente adultos, hay hoteles que solamente te van a estar aceptando adultos. En este caso, para este parque, pues este parque es familiar, entonces no haría falta activar esta opción. Pero si tú tienes por ejemplo una reserva que quieres vender y que solamente es para adultos y no permite niños, aquí deberías de activar esta opción. Después tenemos esta opción que es número máximo de participantes. Igual si está restringido por ejemplo a solamente 4 personas, igual tienes que activar esta opción y restringirlo solamente a 4 personas. En este caso tampoco aplica esta parte. Después tenemos estos de paquetes. Acá le damos clic a agregar un paquete. Aquí vamos a ponerle un nombre. Ahí yo le puse Xcaret y acá le damos clic en editar los precios y podemos ponerle precios para adulto y precios para niños. Entonces vamos a darle clic acá en adulto. Aquí tú puedes también cambiar la etiqueta si le quieres poner lo que tú quieras, y el precio por adulto vamos a poner en este caso como ejemplo, por ejemplo $100. Recuerda que es un ejemplo y el tipo sería por persona, es decir, por cada adulto van a pagar $100. Después acá en la parte de abajo tenemos esto de niños. Igual acá por ejemplo por cada niños pues también le vamos a poner $100 por ejemplo, y el precio también va a ser por persona, ok. Y una vez que ponemos el precio, igual acá arribita le damos clic en guardar los cambios para que ya se ponga este paquete. Después acá tenemos el overview, que es como un resumen de todo lo que te va a estar incluyendo. Acá podemos ponerle por ejemplo algún título. Si no quieres dejar este que dice overview, le podemos poner esto, lo que incluye por ejemplo, y acá podemos poner una descripción. En este caso yo lo voy a copiar de aquí, y también aquí abajito podemos poner las características. Aquí por ejemplo podemos agregar una sección. Aquí por ejemplo yo agregué el título de la sección, le puse qué incluye o no, y acá le estoy poniendo toda la información que me da esta parte. Recuerda que también todo esto es de ejemplo. Es importante que aquí obviamente agreguemos la información que tú vayas a poner, pues obviamente 100% real de lo que vayas tú a ofrecer. Entonces ahí puse yo estos 4 y vamos a darle clic acá abajito, guardar y continuar. Y después amigos tenemos este acá abajo que es el itinerario. Igual le das clic, obviamente acá te aparece esto en inglés, igual lo puedes poner en español. Ahí le puse itinerario y acá por ejemplo podemos poner acá por ejemplo día 1, comenzamos, le podemos poner acá abajito tenemos esto de agregar itinerario y acá nos agrega el día 2. Ahí yo le puse visitamos esto, vamos acá y le damos clic para el día 3, igual así vamos rellenando todo lo que es el itinerario del viaje. Ahí como puedes ver ya le puse terminamos con, y todo esto obviamente es de ejemplo, pero así puedes rellenar igual lo que es el itinerario. Igual para guardarlo, dale clic acá, guardar y continuar, y ya tenemos listo amigos lo que es el itinerario. También tienes esto acá abajito, qué incluye y qué no incluye. En este caso acá pues me aparece igual esto, no, qué incluye y qué no incluye. Entonces igual acá nosotros lo podemos rellenar. Entonces ahí como puedes ver ya le puse qué incluye, y acá aquí le puse qué incluye, y aquí le puse abajo qué no incluye, y ya lo rellené, ok. Entonces ya terminamos con esta sección. Igual acá tenemos esto de información. Aquí por ejemplo podemos poner lo que está permitido, lo que no está permitido, por ejemplo lo que es el lenguaje, si el viaje es en inglés, en español, etcétera. Entonces aquí voy a rellenar solamente esta parte
Y listo amigos, igual acá tú puedes referente a todo lo que tú quieras agregar. También es importante porque aquí pues obviamente se ofreces más información acerca del viaje que estás vendiendo. Después tenemos lo que es la galería. Aquí podemos activar la galería de imágenes. Acá lo puedes activar y acá puedes agregar una imagen. En este caso, como puedes ver, me da chance acá y yo tengo estas imágenes de aquí. Entonces lo que puedo hacer es descargar la imagen y agregar de ejemplo para que veas cómo va quedando. Ahí, como puedes ver, agregué una imagen de ejemplo, y también si quieres agregar video acá abajito lo puedes agregar amigos. También tienes esto de mapa, preguntas frecuentes. Todo esto es importante que lo rellenes para que pues tus clientes, cuando vean toda la información, puedan tener las menor dudas posibles y así se puedan decidir si comprar ese paquete de viaje en tu sitio web. Entonces igual acá, si hay algún archivo que quieras añadir para que lo puedan descargar, etcétera, lo puedes hacer sin ningún problema. Entonces, como puedes ver amigos, hemos rellenado ya casi toda la información. Es muy intuitivo este sistema. Y acá en la parte de abajo amigos, quiero que tú veas que esto nos los está agregando lo que es el plugin de Yoa SEO. Y acá tenemos esto, resultado móvil. Quiere decir que si una persona por ejemplo busca vacaciones en Xcaret en México, precios por ejemplo, va a aparecer así en un celular, así se va a estar viendo. Entonces acá es importante también poner pues un título un poquito más llamativo. Y acá tienes esto, resultado en escritorio. Si alguien te busca en computadora, así se va a estar viendo lo que es tu página web. Entonces acá por ejemplo dice esto, título SEO. Acá nosotros podemos borrar todo esto amigos y agregar un título, por así decirlo, un poquito más amigable de cómo nosotros buscaríamos estas vacaciones, en este caso en Xcaret. Entonces voy a estar agregando uno para que veas el ejemplo. Entonces, como puedes ver aquí, yo agregué un título un poquito más llamativo. Como puedes ver, le puse Parque Xcaret 2024 Tours con descuento. Míralo aquí. Esto pues lo que quiero hacer es que la persona como que tenga curiosidad, porque dice, oye mira, puede haber un descuento para mí. Entonces le da clic cuando lo busca en Google y pues puedes ganar esa venta. Entonces igual es muy importante que aquí puedas escribir un título más llamativo. Esto también para poder posicionarte en lo que es Google. Esto es muy importante. Acá abajito en esto del slug, ahí como puedes ver dice borrador automático porque todavía no está publicado, pero también es importante poner un nombre atractivo. En este caso pues lo podemos dejar como está. Ya después se va a poner el nombre del viaje que estamos creando, y también lo que es la meta description es también muy importante, como que vas a resumir de qué trata el viaje pero con palabras que puedan atraer la curiosidad de tu cliente. Así que es muy importante que lo puedas tomar en cuenta toda esta parte. Una vez que ya tengamos todo esto listo amigos, ahora sí vamos a publicarlo. Como puedes ver, tienes acá este botón azul que dice publicar, le das clic, vuelves a darle clic acá en publicar y ya está publicado este nuevo tour, este nuevo viaje. Vamos acá hasta la parte de abajo. Como puedes ver, ya acá este slot pone Parque Xcaret con show México espectacular, lo cual me parece muy bien. Y ahora sí ya lo podemos ver cómo quedó este tour en la página web. Y bueno amigos, se me olvidaba decirte que aquí de tu lado derecho tienes para que tú puedas seccionar este viaje, este tour. Por ejemplo, en este caso supongamos que este viaje es a Cancún, por ejemplo, no es una actividad en Cancún. Entonces aquí tienes por ejemplo los destinos. Si le damos clic acá escogeríamos Cancún, por ejemplo. Entonces tienes acá todos los destinos que están dados de alta y tú puedes seleccionar a qué destino pues está orientado este viaje. Esto para que todo se pueda ordenar. También actividades, igual, dale clic y tú puedes ordenar qué tipo de actividad sería en este caso este viaje. Si no aplica, no te preocupes, simplemente déjalo vacío y no pasa nada. También el tipo de viaje, vas a darle clic y tú le puedes poner por ejemplo que sería como un viaje cultural o también exclusivo para niños, etcétera. También si no aplica, no te preocupes, no hay ningún problema, lo puedes dejar igual vacío. Dificultad pues sería por ejemplo fácil, no porque es para toda la familia, por ejemplo. También el tag, las tag pues simplemente no las utilizamos, no lo recomiendo. Imagen destacada, también acá puedes generar una imagen destacada para que esto cuando aparezca en Google pueda aparecer. Y así amigos puedes ir tú seleccionando para ir segmentando lo que sería el tour o el viaje que estás dando de alta. Después dale clic acá arriba actualizar para que ya ahora sí vayamos a ver cómo quedó lo que sería este viaje que agregamos desde cero. Y bueno amigos, aquí en este caso yo metí el viaje
que hemos creado acá donde dice Cancún como ejemplo. Y como puedes ver acá nos aparece, date cuenta cómo se ve bien padre, dice Parque Xcaret, acá nos aparece el precio, nos aparece lo que es el ver viaje. Entonces vamos a darle clic acá a ver viaje y como puedes ver amigos, acá tenemos ya la imagen bien padre y acá tenemos el título, también cuánto dura, 7 horas. Acá lo que incluye es como una breve el overview que también agregamos. Aquí recuerda que agregamos lo que incluye, que no incluye. También acá el itinerario. Como puedes darte cuenta, todo esto es muy atractivo para tu cliente y que pueda tomar una decisión. Por eso es que hay que rellenarlo muy bien. En este caso obviamente lo rellené de ejemplo. Y aquí abajito pues ya viene por si la persona se interesa. Y también por ejemplo si quieres reservar. Por ejemplo acá tienes este botón que dice checar disponibilidad. Si le dan clic, aquí las personas pueden por ejemplo como que reservar, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Por ejemplo me interesa para junio, por ejemplo el sábado 1 de junio. Le dan clic y supongamos que aquí yo lo quiero para el sábado 1 de junio y le das clic acá abajo en continuar. Y acá las personas lo que van a estar haciendo pues es elegir, por ejemplo, si quieren un adulto, serían cuántas personas. Bueno, van 2 adultos y va un niño, por ejemplo, y el total es de $300. Y después le dan clic acá a proceder al checkout. Entonces eso ahorita lo vamos a estar viendo para que tú veas cómo se puede configurar un medio de pago muy sencillo para que ya te puedan hacer el pago. Entonces amigos, como puedes ver, así es como das de alta un viaje desde cero para que ya lo puedas comenzar a hacer. Ya te diste cuenta lo fácil que es. Ahora amigos, si tú por ejemplo acá en la página principal quieres tú que tus viajes que vayas agregando te aparezcan aquí, es bastante sencillo amigos. Nos vamos acá a donde dice páginas y aquí vamos a seleccionar la que diga página de inicio, como lo estás viendo acá, y le das clic editar con Elementor. Y aquí nos está abriendo igual lo que es la administración ya con Elementor. Y aquí amigos nos vamos a la parte de aquí abajo. Tenemos esto de acá, le damos un clic y tenemos acá a la derecha esto que dice trips. Después tenemos acá a la izquierda esto que dice query. Dale clic y aquí como puedes ver vienen los viajes que ahorita están, que es lo que se agregó como demo. Si tú quisieras agregar, por ejemplo, el que agregamos ahorita, yo lo voy a agregar, solo le doy un clic acá y ahí me aparece este. Si por ejemplo no te apareciera, escribe un nombre, escribe por ejemplo la letra con la que inicia para que aquí ya te pueda aparecer. En este caso acá ya me aparece Parque Xcaret, le doy clic y aquí tú puedes ordenarlos. Acá en la parte de arriba puedes ordenarlo. En este caso le vamos a poner por el último que se subió, para que el de Xcaret pueda aparecer primero. Como puedes ver ahí aparece primero y simplemente amigos ya le das clic abajo en actualizar y después nos vamos de nuevo acá a nuestra página web, actualizamos aquí, ya deberíamos de ver por ejemplo el viaje que agregamos. Como puedes ver en este caso no tiene imagen porque la imagen que se ve aquí es el extracto que todavía no agregamos, pero que tú lo puedes agregar, realmente no hay ningún problema por esto. Pero como te das cuenta ya lo tenemos en la página principal. Igual si le damos clic nos va a estar mandando a ver toda la información. Así de simple y de sencillo amigos, tú puedes agregar tu viaje a la página principal. Ahora amigos, como puedes ver, lo último que nos falta es la cuestión del menú. Date cuenta que está en inglés, donde tú puedes checar todo esto del menú para tú modificarlo a tu gusto, etcétera. Bueno, nos vamos acá a nuestra página y tenemos acá a la izquierda apariencia y tenemos la opción de menús. Vas a darle clic y acá amigos nos aparece esto que dice elige el menú que quieras editar. Y aquí si le damos clic tenemos varios menús. Recuerda que el que dice menú primario, ahí entre paréntesis tiene principal, le das clic y le das clic en seleccionar y ese es el menú que nosotros vamos a estar modificando. Como puedes ver por defecto está en inglés, pero tú lo puedes modificar a tu gusto e incluso pues a comenzar a agregar acá información. Por ejemplo acá dice todos los viajes. Si tú le das clic a esta flechita chiquitita, dale clic, se te abre esto y aquí tiene esto en inglés.
tú lo puedes modificar a español. Ahí por ejemplo yo le puse todos los viajes, o incluso si no te interesa también lo puedes eliminar. Realmente eso no hay ningún problema. Acá igual dice destination, igual dale clic aquí, se te abre esto y acá le puedes poner por ejemplo destinos. Entonces ahí ya se lo puse. Acá tienes todo de Nepal y todos estos que tú ves aquí. Pero por ejemplo si tú dices, oye, ¿sabes qué? Es que este no me gusta, simplemente dale clic acá y dale clic en eliminar. Oye, que el Everest yo no lo manejo, igual eliminar. Y no hay ningún problema, amigos, te quedas con los que tú quieras. Si tú quieres que acá en destino aparezca primero Cancún, solamente le das clic, lo mantienes apretado y ya lo puedes mover. Y así de fácil y de sencillo, amigos. Entonces acá por ejemplo igual actividades está en inglés, dale clic, acá pones igual actividades ahí en español, ok, y simplemente lo cerramos y como puedes ver viene siendo exactamente lo mismo. Acá igual tipo de viajes también está en inglés, lo puedes también modificar aquí, como puedes darte cuenta. Igual te digo, es lo mismo. ¿Sabes qué? No quiero este, dale clic en eliminar. Tampoco quiero este, dale clic en eliminar. Por ejemplo, si tú quisieras agregar aquí donde dice destinos, por ejemplo, y aquí tenemos por ejemplo esto que dice más reciente, tienes esto de ver todo, buscar, entonces ya depende de ti. Por ejemplo, si tú aquí le das en ver todo, vas a ver todo lo que tiene tu página web. Por ejemplo, acá más reciente puedes ver esto de mi cuenta, travel information, etcétera. Aquí en ver todo, igual aquí tú puedes elegir incluso una página, etcétera. Y por ejemplo, si tú quisieras acá agregar, supongamos en destino, quiero yo agregar este viaje de Xcaret, por ejemplo, no quiero yo agregar este viaje de acá de Xcaret, el que yo creé. Entonces tú lo puedes hacer. Aquí tienes este enlace, simplemente lo copias, amigos, luego te vienes aquí y acá tienes esto que dice enlaces personalizados y tienes esta URL, aquí lo pegas y aquí tú le puedes poner Xcaret, por ejemplo, espectacular le puse yo, y le das clic acá añadir al menú y se te va a estar añadiendo, pero hasta lo último. Ahí como puedes ver, hasta lo último. Si tú esto lo quisieras, supongamos en viajes, simplemente lo tienes que subir. Y si lo quieres por ejemplo acá en destinos, ahí como puedes ver ya lo coloqué abajo, Xcaret espectacular. Y así de esta manera tan sencilla tú puedes ingresar menús a tu menú principal. Como puedes ver, de forma muy fácil y muy sencilla lo puedes hacer. Por ejemplo, esto de páginas, si tú lo quieres dejar lo puedes hacer sin ningún problema, pero por ejemplo esto de fax lo puedes eliminar, ya va a depender de cada quien. Esto de contacto lo puedes poner en español, etcétera. Y por último le das clic abajo guardar menú para que ya se guarde toda la información y vamos a estar viendo, amigos, los cambios. Vamos a actualizar y como puedes ver ya lo tenemos en español. Recuerda que agregamos un menú acá donde dice destinos, pusimos esto de Xcaret espectacular, como puedes ver ahí lo tenemos. Y date cuenta como ya de forma tan sencilla, amigos, hemos modificado este menú de aquí. Ya viste también qué tan fácil es modificarlo y adaptarlo pues a tu gusto. Y bueno, amigos, también tenemos este menú que está hasta acá, hasta la parte de abajo. Como puedes ver, igual esto tú lo puedes modificar y te voy a estar enseñando cómo hacerlo. Te vas aquí a tu sitio web y acá tienes este botón arriba que dice personalizar. Vas a darle clic, amigos. Y acuérdate que se nos abre acá pues lo que es la página, y aquí a la izquierda lo que podemos modificar. Lo que vamos a hacer es bajarnos. Acá tenemos el menú y como puedes ver nos aparece ya el lapicito para editarlo. Si tú quisieras editar esto de información de contacto, dale clic en el lapicito y de forma muy fácil, amigos, y muy sencillo, acá dale clic en entendido. Y mira, muy fácil y muy sencillo. Acá dice título, contact info. Aquí le puedes tú poner contáctanos, por ejemplo. Y ahorita vas a ver cómo se va a cambiar en tiempo real. Mira, ella se cambió. Igual acá el horario. Todo esto lo puedes modificar. Realmente es tan sencillo que te aseguro que pues ya lo viste qué sencillo es y lo vas a poder hacer. Igual acá dice destinos. Dale clic al lapicito. Y acá igual tienes ahí el título, lo pones en español. Acá dice Nepal, por ejemplo, dale clic y también lo puedes modificar. Mira, todo esto tú lo puedes modificar prácticamente a tu gusto para que el menú esté en español y también puedas tú agregar todo lo que tú quieras y lo que tú necesites. También acá en la parte de abajo lo puedes modificar igual
a tu gusto, así como te lo he enseñado. Ahora amigos, por último vamos a estar agregando y configurando lo que es el método de pago para hacer ya el ejemplo real donde la persona entra y hace la reserva en tu página web. Entonces, para hacer esto, acá en el menú de la izquierda tienes esto de WP Travel Engine, vas a darle clic y acá le damos clic en el apartado de settings. Después amigos tenemos todas estas opciones y tienes que darle clic a este apartado que dice Payments. Aquí como puedes ver nos aparecen acá en la parte de abajo todos estos medios de pago que nosotros podemos gestionar. Para el ejemplo de este video solamente vamos a dejar activo este de transferencia bancaria. Si tú quieres configurar por ejemplo PayPal, que es uno de los más fáciles, lo puedes hacer sin ningún problema. Ahora, un punto muy importante es que si tú quieres acceder a más medios de pago que incluso son más fáciles de utilizar, acá tienes este enlace que te enseño, te va a estar mandando a las funciones premium que tiene este plugin que te hablé anteriormente, que por un precio bastante económico tú vas a poder configurar por ejemplo Stripe, que es muy fácil de utilizar, por ejemplo PayO, que también es muy fácil de utilizar, y muchas opciones de pagos más. La verdad es que te vuelvo a comentar que vale muchísimo la pena que puedas adquirir la versión premium, ya que te aseguro que entre más medios de pagos tú tengas, para el usuario es mucho mejor porque le haces la vida más fácil. Así que si vas en serio con tu página web de viajes, te recomiendo ampliamente pues lo que es la versión premium de este plugin. Recuerda que tienes la información en el primer comentario y descripción de este video, donde vienen los precios, que la verdad es que son muy accesibles, como lo estamos viendo aquí. Por tan solo $24, la verdad es que tienes acceso a todas esas grandes funciones, y no solamente a las funciones sino a un soporte muy avanzado que te van a estar dando por cualquier duda o cualquier detalle. Entonces amigos, para configurar esto de transferencia bancaria, acá en la parte de arriba tenemos este menú que dice Direct Transferencia Bancaria. Vas a darle clic aquí y acá por ejemplo el título tú lo puedes cambiar. Vamos a ponerle acá transferencia bancaria por ejemplo. La descripción acá lo dejamos como está, no hay ningún problema. Las instrucciones pues simplemente igual lo dejamos como está. Obviamente esto pues tú lo vas a estar rellenando más seriamente, ¿ok? Y acá pues los detalles, ¿no? Vamos a darle clic acá en agregar la cuenta, y acá el nombre de la persona, el nombre de cuenta, lo voy a estar agregando como ejemplo. Ahí como puedes ver ya agregué estos datos de ejemplo, y obviamente pues tú lo vas a estar rellenando con tus datos reales, ¿ok? Entonces ya por último le das clic acá en guardar y date cuenta que ya se guardaron los cambios y listo amigos. Ya con esto hemos configurado pues esta pasarela de pago, esto para hacer el ejemplo y tú veas que todo va a funcionar de forma correcta. Y bueno amigos, por último vamos a estar haciendo el ejemplo. Supongamos que somos un cliente, ¿no? Y vamos a estar pues comprando, adquiriendo este que dice Parques Caret con Show México Espectacular. Entonces acá le damos clic en checar disponibilidad, elegimos por ejemplo para el sábado y acá le damos clic en continuar. Son 2 adultos, un niño, y le damos clic a proceder al checkout. Como puedes ver acá ya nos manda al checkout. Acá la persona, el cliente, tendría que rellenar todos sus datos. Esto es muy importante porque el sistema le va a estar creando una cuenta para que desde allí pueda gestionar absolutamente todo. Entonces rellena toda la persona, acá igual su país, y acá abajito tenemos lo que es el método de pago. En este caso recuerda que escogimos transferencia bancaria, ¿no? Y vienen las instrucciones. Entonces igual acá nosotros, el cliente tiene que darle clic a esta palomita y le da clic a reservar. Y listo amigos, con esto ya te llegaría a ti en este caso la reserva, y así tan fácil y tan sencillo. Por ejemplo, la cuestión de las reservas amigos, acá donde dice WP Travel Engine, tienes esto que dice Bookings. Aquí las reservas que te lleguen, aquí las vas a ir viendo. Entonces por ejemplo, si aún no se ha pagado te va a aparecer en pendiente, y en cuanto ya se pague pues te va a aparecer acá en verde, ¿no? Entonces como puedes ver, así de fácil y de sencillo amigos, puedes administrar absolutamente todo ya teniendo pues tu propia página web para vender tours y viajes. Ya viste lo fácil que fue. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Espero que hayas aprendido al máximo. Recuerda que si quieres acceder
a funciones mucho más avanzadas, yo te recomiendo encarecidamente invertir en la versión premium de este plugin. Como puedes ver, tendrás acceso a todas estas funciones avanzadas que te aseguro y te garantizo que obviamente van a estar mejorando tus ventas al máximo nivel, y te lo digo por experiencia. Recuerda que aquí vienen los precios, realmente es muy económico para que puedas hacer crecer en grande pues tu página web y vender viajes, tours a tus clientes de forma muy fácil y muy sencilla. Tendrás el enlace en el primer comentario y descripción de este video. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y cualquier duda escríbela ahora mismo en los comentarios para poder ayudarte y darte seguimiento. También tienes mi cuenta de Instagram para cualquier detalle y te veo en el próximo video.